En 1789, en un tranquilo recodo del valle del río Hudson, una viuda murió sola en una casa a la que a nadie le gustaba entrar. Cuando los funcionarios vinieron a recoger sus pertenencias, no encontraron ningún diario, ni cartas, solo un libro de contabilidad de cuero gris escondido en el conducto de la chimenea. No documentó días, pensamientos ni oraciones. Se grabaron personas y algunas de ellas nunca fueron vistas nuevamente. En la primavera de 1791, tras la muerte de la señora Anna Harrowby, su modesta casa de tablillas con vista a la curva superior del río Hudson fue sometida a inventario sucesorio. La finca no era considerable, una parcela de 11 acres, una cabaña de 2 habitaciones con un angosto desván, un pequeño jardín cerrado donde la chundula y los nabos habían invadido sus bordes. Su marido, un ex maestro de escuela de Kingston, había muerto casi 15 años antes, sin dejar hijos sobrevivientes. Sin herederos conocidos, la propiedad pasó al condado. El empleado de sucesiones Silaich Stillman, de 19 años, llegó para inspeccionar la casa Harrowby. Su inventario enumeró con letra clara el contenido de cada habitación: una palangana de hojalata, 2 cucharas de madera, 3 tarros de mermelada en mal estado. La suma total no excedió los 4 libras, 10 chelines. Lo que llamó la atención no fue lo que se encontraba a la vista, sino lo que había sido ocultado en el espacio hueco detrás de la chimenea del salón. Stillman notó un ladrillo extrañamente descolorido que se había deformado y alejado de sus vecinos. Al golpearlo, sonó hueco. Detrás había un hueco poco profundo, ennegrecido por el hollín. Dentro había un solo objeto, un libro encuadernado en piel de becerro gris, con el lomo sin marcas y la cubierta salpicada de ceniza. Stillman registró el hallazgo: libro de contabilidad pequeño, sellado al fuego. Estado: malo pero intacto. El libro permaneció en su posesión durante 2 semanas, pero no pasó a los archivos del condado. Fue redescubierto en 1819 entre el contenido de un cajón cerrado con llave en el escritorio de Stillman, después de su repentina muerte por tuberculosis. Al abrirlo, el propósito del libro quedó claro. No era un diario. Las entradas no tenían fecha y eran inquietantes por su precisión. Cada página enumeraba un nombre, un artículo traído, la duración de la visita hasta el cuarto de hora y una columna final que indicaba el estado de ánimo al partir. Las notas variaban desde lo mundano, cansado, cordial, hasta lo inquietante, conmovedor, silencioso o agitado, dejado atrás. Algunos nombres fueron repetidos, otros tachados. Un nombre, Miss H, apareció 5 veces, cada vez más cerca del anterior, hasta que la lista final decía simplemente: no terminó T. Entre las últimas páginas, se había escrito una línea, luego borrada cuidadosamente, dejando un leve relieve en el papel. Un ligero rastrillaje reveló una sola frase: ella sabía que habían cambiado cuando cruzaron el umbral. Según todos los indicios externos, Anna Harrowby vivía con sencillez. Su nombre aparece raramente en la correspondencia del Valle del río Hudson en la década de 1780. Viuda de ascendencia inglesa, había llegado con su marido Nathaniel en 1769. Cuando él murió en 1776, reclamó alivio por muerte del cónyuge. Después de esto, el registro se vuelve débil. Los vecinos recordaban su presencia como confiable, aunque silenciosamente extraña. No asistía a ninguna iglesia, pero enviaba chundula seca a todos los funerales del distrito. La cabaña Harrowby tenía solo una puerta y no se veía a ningún visitante entrar ni salir. Y aún así, decían, siempre tenía compañía. El libro gris no hacía referencia al año ni a su marido. Sus entradas no tenían fecha ni título. Cada página tenía un nombre centrado en la parte superior. Debajo, 4 columnas estrechas: rival, disposición, duración, disposición. Una entrada de muestra dice: Señor Ephraim Matt, llegada, mangas húmedas, respiración entrecortada, pulgar magullado. Provisión:
una olla de caldo de cebada no consumida. Duración, 2 horas y 17 minutos. Su disposición parpadeaba con frecuencia. No se levantó cuando le devolvieron el abrigo. Cada relato era inquietantemente específico, menos un registro de hospitalidad que un relato de estudio privado. En casi un tercio de las entradas, los visitantes trajeron algo. Sus artículos siempre se enumeraban. La destinataria, Anna misma, nunca lo fue. Una entrada señaló que una niña llamada Susana B. trajo un monedero pintado sin abrir. La misma niña regresó 3 meses después. Solo no habló, observó la tetera, se limpió la boca con la manga izquierda. El tono a lo largo del libro no fue ni cálido ni sentimental. Era observacional, metódico, a veces frío. Una mujer escribió, cambió de postura 3 veces demasiado rápido. Se disculpó sin que se le pidiera, ojos más oscuros que el año pasado. Esta última nota despertó especial atención. La mujer mencionada, Marta Cou, figuraba en los registros de defunción locales como ahogada en el río en 1788, el mismo año en que se fechó la nota. Lo que generó inquietud no fue la contradicción de las fechas, sino la implicación del año pasado. A lo largo del margen interior de cada página, se habían añadido anotaciones tenues con letra más clara. La tinta difería ligeramente, sugiriendo que se introdujeron posteriormente. Estas adiciones aparecieron como marcas abreviadas, glifos en bucle y códigos crípticos, 217F, 5FB2, 3N. La escritura, aunque similar a las entradas principales, carecía de su certidumbre. Temblaba en algunos puntos, como si escribir en estos márgenes requiriera mayor esfuerzo. Los símbolos más frecuentes incluían un triángulo, un 8 en bucle y lo que parecía ser una vela sin llama. Estos se repetían junto a nombres mencionados más de una vez, particularmente aquellos asociados con frases extrañas como no se sentó o volvió a pedir lo mismo. El cuaderno de Stillman contiene una clave tentativa, B igual a pan traído, N igual a ningún artículo dado, igual a cambio de voz registrado, igual a mismo visitante nombre diferente, vela apagada igual a partió sin despedirse. Lo que más perturbó a Stillman fueron las entradas sin nombres. En 6 lugares separados, aparecieron registros completos con solo un símbolo en lugar de identidad. En un caso, se quedó estando enfermo, no llevó nada, tocó la pared trasera al salir. En algún momento después de la mitad del libro, el ritmo se rompió. El espaciamiento entre las entradas comenzó a colapsar. Visitas que antes llegaban con el espaciamiento de las estaciones ahora se apiñaban por días, luego por horas. Nombres que habían aparecido alguna vez regresaban, a menudo con pequeños ajustes. Una inicial omitida, un título borroso, una nueva ortografía adoptada sin corrección. El señor Thomas Reed Jr. apareció en la página 34. Trajo manzanas blandas, se quedó 1 hora y 10. 11 páginas después, el mismo nombre regresa sin el sufijo. Thomas Reed no trajo nada, declinó la silla y se marchó inmediatamente. La tercera aparición es abreviada, TR, rostro pálido, abrigo demasiado grande, no habló. Entre los 127 nombres del libro, 19 reaparecen. De ellos, 7 aparecen más de 2 veces. Las primeras visitas venían acompañadas de provisiones corteses. A su regreso, los objetos cambian. Las segundas ofrendas suelen ser pequeños objetos artesanales, bordados inacabados, figuras de madera desportilladas. Una tercera visita no trae nada en absoluto. Ruth Ellie fue registrada 5 veces en tan solo 3 semanas. La primera trajo ruibarbo envuelto en muselina. La segunda, una figura de talla. La tercera llegó sin avisar, sin guantes a pesar del mal tiempo. En su cuarta visita, Nell se quedó hasta que la tetera silbó, sin intercambiar palabras. La quinta entrada no contiene detalles, solo el nombre, subrayado 2 veces.
El registro del condado de 1790 no menciona ninguna mujer con el nombre Ruth L.I. en el distrito. La primera aparición del nombre Misache ocurre en el otoño de 1787, separado de las entradas circundantes por una página en blanco. La señorita H. trajo un carrete de hilo, no abrió la boca, tenía los ojos ligeramente desalineados, se quedó 41 minutos, partió hacia Orchard, no tomó ningún camino. El nombre regresa 12 páginas después. La señorita H. llegó con los mismos zapatos. No recordaba la visita anterior. Se ofrece botón de hueso. Rechazó el té. Pregunté en qué dirección daba la puerta. No hay apellido, ni afiliación a ciudad. Stillman, al revisar el libro, hizo referencias cruzadas de todos los apellidos H de los registros del censo. No se pudo encontrar ninguna mujer soltera que residiera sola. La tercera visita carece de su formalidad habitual. Estuvo en la puerta durante un minuto entero antes de entrar, se quitó los guantes, dijo una palabra, más cálido, se quedó 17 minutos. En su cuarta aparición, se describe a la señorita H sentada directamente en el suelo y colocando trozos de comida en una línea, rojo, blanco, rojo, blanco, rojo. Anna escribió, no envejeció. Los mismos huecos en las mejillas. La quinta y última entrada de Miss H no tiene duración indicada. Rompe totalmente con el formato de columnas. Ella sabía dónde se guardaba el hilo. Esta vez no toqué. Los ojos se centraron en lo que estaba detrás de mí. No existen más entradas en el libro mayor. Las siguientes páginas están en blanco. En la primavera de 1788, una entrada breve rompe la cadencia de adultos visitantes, niño sin nombre, pequeño, aproximadamente 6 años, traído en mano, no por nombre, no se le ofreció ningún objeto, no habló, no exploró, se quedó 44 minutos, se abstuvo de hablar. La entrada está rodeada por 2 líneas verticales paralelas en tinta roja. El uso de tinta roja era poco común, a menudo reservado para correcciones contables. No aparece en ningún otro lugar del libro. Fue traído en mano, sugiere acompañamiento más que presentación formal. No se incluye ningún adulto, ni apellidos ni acompañante mencionado. No exploró se distingue del lenguaje habitual de Anna, quien normalmente describe pequeños movimientos en niños. Al realizar referencia cruzada con el censo de 1788, no se registran niños de 6 años desaparecidos o desplazados. No se acogió a ningún huérfano esa primavera. La última línea, entre corchetes apretados, esperó a que yo preguntara, pero no quise. En la contraportada del libro aparece una huella dactilar presionada una vez, más pequeña que la de un adulto. Una entrada se ubica entre 2 relatos más largos, escrita con tinta más densa. El señor Ilaiche Carna, de Albany, trajo 2 frascos de conserva de albaricoque. La fruta parece tener un aroma saludable. Permaneció 1 hora y 4 minutos. Se lamió el pulgar después de colocar el frasco. Ilaiche Carna aparece en otros registros como comerciante ambulante de Albany. Era conocido por vender conservas, visitando hogares remotos. 6 días después de visitar la cabaña Jarobi, aparece una esquela, Ilaiche Carn, de 32 años, se desplomó en el mercado. Enterrado en el campo por orden del magistrado. La fiebre duró menos de 18 horas. En el margen, junto a su nombre, aparece un símbolo marcado con alfiler fino. Debajo, me preguntó si tenía una bodega. En ningún otro lugar Anna hace referencia directa a la arquitectura de su casa. Stillman observó una irregularidad en los cimientos, los ladrillos suenan huecos. Sospechoso vacío debajo. El espacio nunca fue abierto. En la parte de atrás del libro hay un trozo de lino áspero con una huella dactilar manchada de azúcar. La tela lleva el aroma de fruta estropeada y en la esquina están cosidas 3 letras, EC. Cuando los bienes fueron revisados en 1791, el secretario del condado comenzó a cotejar los libros de cuentas locales.
De los 108 nombres únicos enumerados, 87 coincidían con transacciones formales en los libros de sucesiones de la ciudad. Cada entrada correspondía línea por línea con el relato privado de Anna. Lo inquietante fue la ausencia de anotación de devolución en su libro. No se trataba de intercambios equilibrados. Sus entradas solo registraban quién había venido, qué había traído y cuánto tiempo se había quedado. Nunca se describió ningún artículo como entregado a cambio. Una transacción archivada en mayo de 1789 registra un pago de grano realizado por Henry C. a cambio de un cofre de pino tallado. El cofre, cuando se recuperó durante el inventario, fue encontrado en el ático con una marca, HC devuelto, no recibido. Henry C. aparece en el libro mayor de Anna solo una vez, 7 meses antes del pago registrado. Henry C. trajo tabaco de pipa, la camisa empapada en el cuello, se quedó 2 horas y 3 minutos. Elemento no eliminado. La puerta no cerró. En el registro de entierros, un Henry C. aparece como fallecido 2 semanas antes de la fecha de la transacción. La firma en la línea de transacción dice Henry C., pero la tinta tiene un tono diferente, como si se hubiera añadido más tarde. Cuando se movió el cofre, se encontró un índice escondido. En pergamino de aspecto infantil estaban escritas 5 palabras. Se equivocó al irse. Entre los patrones del libro, pocos son más desconcertantes que la mención recurrente de un pan sin cortar. La primera mención aparece a mitad del libro. La señora Bethel trajo un pan pequeño y redondo sin cortar. El pan fue devuelto a la puerta. 3 meses después, la señora Bethel volvió a traer el mismo pan sin rebanar, ligeramente endurecido en el talón. No recordaba su última visita. Se fue sin llevar pan. Un año después, un visitante diferente, el señor Penrose, trajo un paquete envuelto dentro de un pan sin cortar. Dijo que fue solicitado y no sabía quién lo había hecho. Anna añadió, la misma grieta del talón que antes, sin moho a pesar de la edad. El pan, al parecer, no había cambiado. En el inventario de sucesiones no aparece ningún pan, pero Stillman anota un pequeño paquete envuelto en papel, pesado para su tamaño, desechado por olor. Una última anotación en el libro, las mismas manos lo llevaban, pero no la misma persona. En julio de 1789, 4 vecinos registraron la misma observación. Un carruaje negro con tapacubos de latón había aparecido frente a la casa de los Jarobi. Permanecía inmóvil, sin sonido ni señal. Nadie vio al cochero. Una vecina escribió, Anna no recibe visitas. Nunca las ha recibido. Pero algo esperaba en su puerta después del mediodía. El animal no parecía quieto, sino acabado. En el libro de contabilidad de Anna, la semana está en blanco. Falta la página 68, rasgada por la costura. En la parte inferior de la página opuesta, la tinta se ha filtrado en una mancha oscura. Stillman marcó el hueco, página retirada a la fuerza. Humedad inconsistente con daño por agua. El sangrado de tinta sugiere entrada borrada. Bajo una luz oblicua, las hendiduras superficiales revelan la curva descendente de una pluma. Las marcas no coinciden con la caligrafía de Anna. Bajo la contraportada se descubrió un trozo de papel encerado con el contorno de una mano aplanada. En el centro de la palma, se había hecho una pequeña marca con tinta, un punto negro perfecto. El doctor Amos revisitaba la propiedad de Arabe una vez al mes hasta que paró. Anna documenta su presencia cuidadosamente. Las primeras entradas son rutinarias, pero la frecuencia pasa de mensual a quincenal, luego semanal. En una entrada, el doctor Ri llegó sin cartera. No llamó, esperó a la sombra y preguntó, ¿he estado aquí hoy? Se quedó 44 minutos. Miró fijamente su propio nombre cuando lo dije. La última entrada, el doctor Ri llegó de nuevo en silencio y dijo, solo recuerdo que me llamaron. No reconocí el hogar, me quedé 61 minutos, no salí por la puerta, punto. Los registros muestran que cuando se descubrió el cuerpo de Anna,
no se incluyó ningún historial médico. Pero en el cajón junto a su cama se encontró una nota con letra tosca: no me enviaron. Me recordaron. El registro municipal registra la muerte de Amos Rice en junio de 1789. El libro de contabilidad de Anna contiene una última adenda: ya no es necesario que llegue. Solo permanece. En el último cuarto del libro, cerca del lomo, 2 páginas están cosidas. El hilo es grueso, oscuro como el aceite, y tan tenso que deforma el papel. La puntada es inexperta, 3 pasadas desiguales, con el nudo expuesto. En la página sellada, la tinta se había filtrado en 2 lugares. Tomaron más de lo que dieron. El rostro no es el mismo que el de la llegada. La página siguiente contiene: desconocido, no dejó nada, se quedó, no se observó el tiempo, no hay sonido, la tinta no se sostiene. La página parece dañada por el agua, aunque el libro nunca ha estado expuesto a inundaciones. En la encuadernación trasera se recuperaron escamas de residuos oscuros, posteriormente identificado como lino quemado. Los únicos utensilios de costura encontrados fueron una aguja doblada y un dedal roto, metidos dentro del pliegue del lomo. Stillman dejó una nota: páginas encuadernadas por el habitante, no para conservación, repulsión, algo destinado a permanecer. Para agosto de 1790, los bienes de Anna debían ser vendidos en subasta. Se publicó un anuncio para los muebles y efectos personales. Atrajo 17 respuestas, pero ni un solo comprador cruzó el umbral. El secretario de subastas llevó el registro. Lo que une a todas las entradas es la palabra declinado. En cada caso, el comprador llegó, se acercó a la puerta y se fue. Una viuda vecina reportó: llegaron y se quedaron de pie, pero ninguno tocó la puerta. Dicen que el albornoz colgaba demasiado recto y no se balanceaba. El secretario entró para inspeccionar las piezas. Su informe: observó los artículos, pero junto al espejo del recibidor, este tenue rastro de ceniza bajo el cristal. Salió a los 10 minutos. Al cerrarse la puerta tras él, emitió un sonido que no describió. La venta fue cancelada. No queda constancia de a dónde fueron los muebles. Años después, cuando la propiedad fue inspeccionada, el diácono anotó: las sillas permanecieron colocadas, las colchas aún dobladas, y la puerta principal aún sin llave. Nadie había entrado, y, sin embargo, junto a la mesa se encontró el tenue anillo de cera, como si una vela hubiera estado encendida recientemente. En el folio 76 aparece una firma no en tinta, sino en lápiz tenue. Es la única entrada del libro que no lleva tinta alguna, el nombre de M.R. Lemen, o quizás Limón. Debajo, en la letra de Anna, el no parpadeó. Los directorios contemporáneos no contienen lamentos ni limones. El grafito fue analizado. Era notablemente puro, sin aditivos habituales, compuesto de grafito casi crudo, poco común en los utensilios domésticos de la época. Un mes después, el siguiente invitado se anota como regresado. No trajeron nada: ojos rojos, dedo en los labios, salida poco clara. Al lado aparece una única marca de grafito, una línea vertical. El archivador observó que, aunque la tinta se había desvanecido naturalmente, esa línea de lápiz permanecía nítida, intacta por el tiempo. Una teoría postulada sugería que la marca no fue escrita desde dentro de la habitación, sino presionada desde atrás. 4 veces en el último tercio aparece un nombre que ha sido profundamente roído. En cada caso, las cartas han sido tan profundamente erosionadas que solo queda la ausencia. Heridas donde deberían estar las palabras. Pero en el folio 94, aparece nuevamente el mismo nombre intacto, escrito solo en la parte superior de una página que no contiene otras marcas. Debajo, con letra más oscura, pidió ver el libro de contabilidad. La tinta es más fresca, pero la presión del trazo es más dura. Es una de las raras entradas en que su mano parece haber dudado. No hay indicación de que Anna le diera su libro a algún invitado para leer.
En ningún momento se hace referencia a compartir su contenido. Que alguien que pidió verlo supiera de su existencia es una alteración no solo del registro sino de su propósito. En la esquina inferior queda una huella impresa, como si se hubiera colocado algo encima. Tiene la forma de una huella dactilar, pero plana, sin remolinos ni líneas de impresión. Cuando el libro fue descubierto en la chimenea, esta página era la única que estaba doblada. En el pliegue había un solo cabello, demasiado grueso para ser suyo, demasiado largo para no verlo. Algunos libros de contabilidad están hechos para ser leídos, otros para ser olvidados. Si quieres más historias enterradas entre los márgenes de la historia, suscríbete a La Séptima Marca y deja que los olvidados sean recordados.